La función desref tiene la misma sintaxis en Excel 2007 y Excel 2010. Esta función devuelve una referencia a un rango que es un número de filas y de columnas de una celda o rango de celdas. La sintaxis de esta función tiene 5 argumentos, 3 obligatorios y 2 opcionales. El primer argumento corresponde a la referencia en la que se desea basar la desviación. El argumento filas es el número de filas hacia arriba o hacia abajo al que se desea que haga referencia la celda superior izquierda. El argumento columnas corresponde al número de columnas hacia la derecha o izquierda al que se desea que haga referencia la celda superior izquierda del resultado. El argumento opcional alto es el alto en número de filas que se desea que tenga la referencia de vuelta. El alto debe ser un número positivo. Mientras tanto, el argumento ancho es el ancho en número de columnas que se desea que tenga la referencia de vuelta. El argumento ancho debe ser un número positivo. Lo invito a que vea el siguiente ejemplo en Excel para que vea el uso correcto de la función desref en una aplicación muy completa. Como les decía en la teoría, la función desref sirve para hacer una desviación de una referencia que tenemos en una celda o en un rango de celdas hacia otra celda u otro rango de celdas. Veamos esto en el siguiente ejemplo. Acá tenemos una tabla donde en la primera columna tenemos 4 años a partir del año 2008 y en las dos columnas siguientes tenemos 2 productos, producto 1 y producto 2 con sus respectivas cantidades. Lo que vamos a hacer es, a través de la función desref, desplazar o indicar en esta celda, la celda A123, el valor de una de las celdas o referencias que tengamos en nuestra tabla. Por ejemplo, vamos a copiar en esta celda el valor de la celda que tenemos en la tabla o en la celda C121. Hacemos el llamado a la función desref, abro paréntesis, la primera referencia o la referencia inicial la vamos a tomar como la primera celda de nuestra tabla, es decir, la celda A117, punto y coma. La fila corresponde al número de filas a partir de la referencia que queremos desplazarnos. Si colocamos un número positivo, le estamos diciendo a Excel que nos desplace hacia debajo la cantidad que le indiquemos. Si colocamos el número negativo, nos va a desplazar esta cantidad hacia arriba. Para este ejemplo, nos vamos a desplazar 4 posiciones, porque si observas el valor de la referencia que vamos a desplazar o vamos a referenciar, es la celda que está en C121, es decir, 4 posiciones por debajo de la celda de referencia. Por lo tanto, le colocamos 4. Punto y coma. En la parte de columnas funciona lo mismo que las filas. Le vamos a colocar el número 2 porque vamos a separarnos 2 columnas a partir de la celda inicial, es decir, 1 y 2 columnas. Si colocáramos un número negativo, lo que le estamos diciendo a Excel es que nos desplace hacia la izquierda el número o la cantidad que le indiquemos como referencia. En este caso le estamos colocando un número positivo de tal forma que nos está referenciando hacia la derecha. El alto lo podemos omitir cuando estamos trabajando, cuando estamos usando la opción o la función desref para una sola referencia. De tal forma que podemos cerrar paréntesis aquí y presionamos Enter. Y observa que ahora la función nos devuelve el valor que tenemos en la referencia 168. Vamos a utilizar ahora desref dentro de una función suma para sumar la cantidad de productos que tenemos en la columna producto 1. Hacemos el llamado primero a la función suma, abro paréntesis, y ahora hacemos el llamado a la función desref. Abro paréntesis, la referencia la vamos a mantener como
la primera celda de nuestra tabla. Punto y coma. Para ubicarnos en el primer valor de la columna producto 1, debemos desplazarnos una fila hacia abajo y una columna hacia la derecha. Por lo tanto, le debemos indicar como fila 1 y como columna 1. De esta forma, estamos en la celda B118. Seguimos ahora con alto. Aquí le debemos indicar el alto del rango de celdas que queremos. En este caso, tenemos que indicarle 4 celdas. Por lo tanto, le debemos indicar que el alto son 4 filas. Punto y coma. El ancho nos indica el número de columnas que queremos referenciar en nuestra fórmula. En este caso es una sola columna. Por lo tanto, le indicamos el valor de 1. Cierro paréntesis para la función desref, cierro paréntesis para la función suma y presiono Enter. Excel me devuelve el valor de 1093, que corresponde a la suma de la columna de producto 1. Si lo seleccionamos completamente, observamos que en la barra de estado tenemos la suma de 1093. Esto lo hemos podido lograr de una forma muy sencilla, haciendo referencia directamente a la celda donde queremos hacer la referencia o simplemente haciendo el llamado a la función suma y seleccionando el rango que queremos sumar. Sin embargo, la aplicación más avanzada de esta función la vamos a ver al final cuando terminemos todos los capítulos de fórmulas y funciones y nos dediquemos a desarrollar ejemplos mucho más complejos o más elaborados donde incluimos combinaciones de distintas funciones en un solo ejemplo.